he puesto por título El resultado de tu fe. Y bueno, le cuento cómo surgió este mensaje. El pastor viene desarrollando hace varias semanas lo que es la prueba. Hablando sobre la prueba en una serie donde hablaba de lo que es el origen, las formas y el propósito de cada una de ellas, ¿verdad? Y voy meditando camino a la casa en uno de los mensajes del pastor hace alrededor de 3 semanas. Y mientras voy conduciendo camino al trabajo, que voy meditando en esta palabra, me surgen ideas. Y en mi corazón yo dije, bueno, yo presiento que el pastor está próximo a decirme que me toca predicar. Créame que sí, que pasó por mi mente. Pero no le di mucha importancia, para serle honesto. Lo sentí en mi corazón, pero como que no hice hincapié. Sin embargo, preparé algo similar para la enseñanza de los niños y tocaba justamente hace alrededor de 3 semanas, 2 semanas. Y mientras lo preparaban y todo, me comunicaba con los maestros que me dan apoyo el día que nos corresponde a nosotros, Giselle, Yamilé. Vamos preparando los materiales para los niños, todo. Y ese día ni siquiera se logra impartir la enseñanza por causa de la lluvia. Ese fue el día que llovió. Entonces tuvimos que cancelar la escuela bíblica para proteger los niños. Y nada, se quedó ahí, ya luego le tocó al grupo siguiente. Y este sábado sí pudimos llevar a cabo la historia que teníamos para ello. No se compara, no es lo mismo preparar una historia bíblica para los niños que un mensaje, pero en base a esa misma historia, entonces fui enfocando un poco mi mensaje. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Primera de Pedro 1, de 3 al 9. Cuando lo tengan me dicen, ok, amén. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún no lo veas, o te alegras con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Así es. Y como le decía, nuestro pastor viene desarrollando este tema referente sobre la prueba en semanas anteriores. No sé si continuará más adelante con esta. Y mientras meditaba en esta palabra y la analizaba, veo que realmente nosotros vivimos en una generación donde los resultados se miden por lo fácil, lo rápido. Y cuando hablo de una generación, hablo de la generación a la que correspondo, aquellos que son de 20 años a 40, se podría decir. La nueva generación no tiene la capacidad para tomar propias decisiones. Quizá tú le puedes preguntar a un niño, Victoria, Liz, Sara, ¿qué es lo que quieres ser en el mañana? Y te van a decir muchas cosas. Te van a dar muchas ideas de lo que quieren alcanzar. Y quizá
en el mañana no logren alcanzar de esos planes ni siquiera el 10%, porque a medida que va pasando el tiempo o los años, van viendo otra cosa que quizás le pueden llamar más a la atención. Amén. Pero la generación de nosotros, los jovencitos, podemos, ¿verdad, Claudio? Podemos actualmente saber con seguridad qué es lo que queremos, cuáles son las cosas que queremos alcanzar y a dónde queremos llegar. Por eso hablo de esta generación. Y lamentablemente es una generación que, como le decía, le gustan las cosas fáciles. Que si algo le cuesta, si algo lleva paciencia, proceso, si le cuesta aún angustia, no lo quiere asumir. Son procesos que realmente no queremos asumir cuando sabemos que nos va a costar algo. Ahora bien, si es fácil, si es por la vía más cómoda, entonces sí lo queremos tener y a eso sí le damos más valor. Y eso es lo que Pedro a la iglesia primitiva le está hablando en este pasaje bíblico que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, de Primera de Pedro. Incluso podríamos destacar personajes de la Biblia que no tuvieron la cosa fácil, aún en medio de su promesa, aún de lo que ya Dios había prometido sobre la vida de ellos. Los resultados no fueron sencillos. Tenían que esperar un proceso sobre su vida. El mismo caso de Abraham, donde Dios le hizo una promesa de obtener un hijo, pero no lo recibió al instante. 9 meses después no estuvo abrazando a ese niño. Tuvo que esperar años para poder recibir esa promesa. El mismo caso de José, el soñador. Cómo José soñaba y sabía interpretar los sueños y sabía qué Dios le quería decir en base a este sueño. Sin embargo, no sabía cómo era que se iba a cumplir ese proceso que iba a llegar a su vida para él poder llegar a ser gobernador. Tuvo que ser arrojado sobre una cisterna por sus hermanos y allí ser esclavo y pasar muchos procesos hasta ser encarcelado para poder llegar a ser el gobernador de Egipto. David, el mismo causa, ya fue ungido para ser rey, pero aún así sufrió persecuciones. No se sentó inmediatamente en el trono. Tuvo persecuciones para poder asumir lo que ya Dios había determinado. Y es el mismo caso también de nuestro mismo Señor Jesucristo. Padeció por cada uno de nosotros. Llevó nuestro pecado, nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Cada una de esas cosas la llevó haciéndose maldito sobre la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiéramos tener una relación nuevamente con el Padre. Y entonces la pregunta sería, basado en el título, ¿qué diferencia existe entre un creyente y una persona que no le sirve a Dios o que no conoce de Dios, no tiene una relación? Y porque al final el problema no es ausencia, el problema no va a desaparecer porque nosotros seamos creyentes de Dios. Porque nosotros le sirvamos a Dios no significa que ya no vamos a tener problema. Ahora, hay una diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve. Y es esa esperanza que nosotros podemos tener, esa esperanza que es la que Pedro viene hablando aquí en este pasaje que vamos a estar desarrollando. Aquella esperanza sobre una herencia que es incorruptible. Amén. Dice, muchos habían perdido sus hogares, esto es hablando de la iglesia primitiva, habían perdido su trabajo, quizá estaban viviendo fuera de su familia, hasta familiares habían perdido esta gente, vivían como extranjeros. Y estas personas estaban padeciendo por causa de Cristo, pero aún Pedro, sabiendo la situación en la que ellos se encontraban, no fue donde ellos y le dijo, yo sé lo que ustedes están pasando, yo sé cuál es el problema de ustedes. No le comenzó esta carta Paulina inmediatamente con una fortaleza en la condición que ellos se encontraban, que era persecución. No le fue de una vez a decirle, no, yo sé que ustedes están en problema, vamos a hablar del problema. No, Pedro vino y hizo una introducción. Vino y le hizo entender a ellos primero a qué deben darle el primer lugar. Vamos a estar leyendo lo que es en Primera de Pedro 1, el 1 y el 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea
multiplicada. Déjamelo ahí. Aquí, en esta salutación que hace Pedro a la iglesia, principalmente en el versículo 2, le dice realmente qué ellos son, cuál es su identidad. ¿Qué son? Escogidos, lo dice en el principio, lo dice a los elegidos. Le está dando a entender que ellos son escogidos por Dios. Son santificados por el Espíritu Santo y han sido rociados por la sangre de Jesucristo. Antes del problema, usted tiene que identificar cuál es su identidad. En medio del problema, en medio de la persecución que usted puede estar enfrentando, de la situación en la que se encuentre su vida, usted tiene que saber cuál es su identidad. La identidad no debe analizarse en base al problema. Si analizamos nuestra identidad en base al problema, entonces tenemos un problema, porque no estamos reconociendo a qué Dios le servimos y en quién creemos. ¿Me explico? Si yo tengo mi empleo y lo pierdo, eso no va a determinar que yo sea un fracasado. Que yo pase por enfermedades siendo cristiano no significa que yo o Dios se haya olvidado de mí. Que yo pase por problemas familiares, por escasez, que no esté en el mejor estado económico, no significa que yo me encuentre incluso en pecado. Simplemente son procesos, como se venía tratando anteriormente, que Dios permite para fortalecernos, para moldear nuestro carácter. Es el mismo caso de Job. A Job ya sabemos todo lo que pasó. Sin embargo, en medio de ese proceso, viene su esposa y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Atacó inmediatamente su identidad. Quería que Job abandonara su identidad y la integridad que tenía delante de Dios. Y muchas veces esto es lo que quiere hacer el enemigo sobre nosotros. Hacernos creer que somos algo cuando no lo somos, que no somos nada. Como decía, muchas veces no tenemos el empleo o se nos dificulta conseguirlo, pero es un proceso que Dios está permitiendo sobre nuestra vida. No significa que no seamos capacitados o que seamos inútiles. Solamente que Dios está permitiendo ese proceso para Él glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. El proceso simplemente está para hacernos madurar en medio de ella, de que nosotros adquiramos conocimiento. ¿Por qué Pedro comienza esta introducción de Primera de Pedro 1:2 para hablar a la iglesia primitiva con esto? Porque muchas veces nosotros queremos poner en primer lugar el problema antes de nuestra identidad. Queremos poner por encima de nosotros la situación. Y luego que estamos en la situación que ya no podemos por nuestra propia fuerza, entonces que queremos venir y acudir a Dios. Y Pedro entonces le cambia el orden. Yo sé que ustedes estaban esperando esta carta. Yo sé que ustedes esperaban mi mensaje. Pero primero, lo primero, y es su identidad. Que ustedes sepan a qué Dios es que ustedes le sirven. Que ustedes sepan realmente a quién ustedes han creído. No se trata solamente de que ustedes estén angustiados y que yo les recobre su ánimo. Se trata de que ustedes sean los que tengan la certeza, la firmeza a qué Dios ustedes están sirviendo. Porque por más que yo le hable, por más que yo le predique sobre a qué Dios ustedes le sirven, si ustedes mismos no lo creen, de nada sirve. Dice en Santiago 1 del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. No dice que nosotros debemos de alegrarnos cuando venga una prueba sobre nosotros. Esto no es lo que está diciendo Santiago aquí. Santiago está diciendo, en medio de la prueba, alégrese. Que fue algo incluso que hizo Pedro cuando comenzó su carta. Dice: gloriaos, porque la alabanza es que va a reproducir en usted el resultado final.
La alabanza no va a eliminar el proceso, pero le va a permitir a usted sobrellevarlo. Alegrándose en medio de esa prueba que usted está pasando, es que Dios se va a glorificar. Dice, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, la diversa prueba puede ser lo que sea: escasez, economía, situación familiares, matrimoniales, económica, todo tipo de pruebas. Y dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas, la prueba va a producir paciencia. La paciencia no es algo para nosotros tener como un acto pasivo, tranquilo, como que bueno, yo tengo una prueba, me voy a quedar sentado. No. Es que usted aprenda a resistirla, de que en medio de esa prueba que usted se encuentre, usted pueda resistir las tentaciones. Hay gente que dicen que no puedo pedir paciencia porque Dios me va a dar prueba. No, ya usted se encuentra en la prueba. Cuando usted se encuentra en diversas pruebas, entonces Dios le va a permitir que brote sobre usted la paciencia. Y esa paciencia entonces le va a dar la prueba para que usted entonces pueda implementar lo que usted realmente es. Vamos a verlo desarrollado. Algo que es muy semejante aquí en Santiago y en Pedro es algo muy similar, porque ambos se están enfocando en lo que es la prueba, pero con perspectiva diferente. En el caso de Santiago, hace efecto a que la prueba fomenta nuestro carácter. Que nosotros, cuando nos encontremos en diversas pruebas, entonces fomentemos ese carácter, esa firmeza a través de la paciencia. Y Pedro entonces está enfocado en el valor que produce la prueba, el valor que produce que nosotros pasemos por diversas pruebas, porque ese valor es nuestra fe, que era lo que decía Primera de Pedro 1:9. Las diversas pruebas de nosotros va a producir algo. Incluso Pedro lo relacionaba con ¿qué? Con el oro, algo que va a ser procesado, porque al final nosotros vamos a ver el problema alrededor de nosotros, pero Dios no se enfoca en el problema, sino en los resultados al final que nosotros vamos a tener de nosotros prevalecer en medio de la situación en la que nos encontremos. Esa situación es la que Pedro está hablando aquí, que es como el oro. ¿Qué hace el oro? Comienza a quitarle todo ese lodo alrededor, a través del fuego lo comienzan a quitar para quitarle todo eso. Pero al final de que el proceso termine, ¿qué vamos a encontrar? Un oro que es valioso, brillante. Y entonces Pedro le está diciendo aquí, ustedes son como el oro. Ahora mismo están pasando por dificultades, están siendo perseguidos por causa de Cristo. Pero ustedes van a tener una herencia que es incorruptible. Una herencia que va a valer mucho más que cualquier herencia que esté sobre la tierra. Dice, primer punto, la fe produce esperanza porque está basada en la resurrección. Eso lo vamos a estar desarrollando en Primera de Pedro de 3 al 5. Primera de Pedro 1 de 3 al 5. Dice la palabra de Dios, es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿el qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postrero. Como le decía, Pedro inicia de una vez con una alabanza. Bendito sea el Dios nuestro. Inmediatamente comienza con esta alabanza para que ellos recobren ánimo, diciéndole, anímense mis hermanos, porque es necesario que ustedes en estos tiempos padezcan. Al final, Cristo padeció por cada uno de nosotros, y lo que nosotros podamos padecer no se va a comparar a lo que Él hizo y soportó por cada uno de nosotros, por su gracia y su voluntad. Entonces le dice, la salvación es la herencia final que nosotros vamos a adquirir, y es un regalo inmerecido que Dios nos dio a nosotros, algo que nosotros no éramos merecedores de recibir. Sin embargo, a Él le plació darlo por medio de su Hijo, ir a la cruz, que vaya y padezca por nosotros, porque si era en el orden correcto, entonces cada uno de nosotros debía de ir a la cruz y llevar su propio pecado.
pero había una condición, y era que nosotros no íbamos a poder resucitar para poder entonces redimir nuestro pecado. Entonces, el único que tenía la posibilidad de resucitar al tercer día y vencer sobre la muerte era el mismo Dios. Por eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que padezca por cada uno de nosotros. Y mírenlo ahí, cuando Jesús se encontraba ¿dónde era que se encontraba? En el Getsemaní. ¿Qué le dijo a Dios? Le dijo: Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Si es posible, vamos a buscar otra solución para poder conectar la humanidad contigo. ¿Y qué hizo el Padre? Cayó, no dio respuesta. ¿Por qué? Porque era la única forma que había para poder traer la solución a nuestra vida. No había otro medio para nosotros poder ser salvos. Solamente a través de ese sacrificio era que nosotros podíamos tener nuevamente una reconciliación con Dios. Algo que era inmerecido. Dice: Cristo venció la muerte, entonces todas sus promesas son seguras. Además, esa esperanza apunta a una herencia que Pedro le está escribiendo a la iglesia primitiva. ¿Cuál es? Incorruptible, la cual no se puede destruir ni va a perder su valor. Incontaminada, la cual no puede ser manchada por el pecado ni por la corrupción. Y por último, inmarcesible, la cual nunca se marchita ni pierde su gloria. De esta herencia que Dios nos está hablando a nosotros en el día de hoy, iglesia. A esta herencia es que Dios está apuntando para que nosotros realmente podamos soportar cada una de las pruebas que podamos encontrarnos. El evangelio no significa que ya vamos a dejar de pasar por prueba, sino que Dios la va a permitir para que nosotros aumentemos nuestra fe, de que nuestro conocimiento sea mayor cada día. Mientras la riqueza de este mundo se deteriora, la herencia del cristiano permanece perfecta para siempre, porque está reservada en los cielos por Dios mismo. Y no solo Dios guarda la herencia, sino que también guarda a los herederos. Por eso dice en el mismo pasaje que leíamos: soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. La seguridad del creyente principalmente no va a depender de su fuerza, sino de la de Dios, de esa fe que nosotros podamos mantener firme aún en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. ¿Qué dice Pablo? En Romanos 5, del 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza qué hace? No avergüenza, mi hermano, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Punto número 1. La tribulación produce paciencia. Cuando habla de tribulación, ya lo hemos venido hablando, se está haciendo referencia a cualquier situación que podamos estar enfrentando sobre nuestra vida. Y la paciencia, como le decía, es la firmeza que nosotros podamos tener en medio de las circunstancias. En medio de esas tribulaciones, esa firmeza es lo que produce la paciencia. Que nosotros realmente podamos ser probados, que nuestro carácter sea probado en medio de la tribulación. Y punto número 3, que esa prueba produce, y que esa paciencia produce prueba. Y le decía que la prueba no es otra situación encima de la que ya tenemos, sino cómo se va a probar la fe que nosotros tenemos en medio de la circunstancia. Es como algo de metal, una plancha de metal, digamos. Claudio puede venirme a mí con una plancha de metal y decir: eso es resistente, eso aguanta 500 kilogramos. ¿Cómo yo sé que aguanta 500 kilogramos? Probándolo. Y para ser aprobado tiene que ser probado. Entonces es lo mismo, mi hermano. Para nosotros saber que tenemos la firmeza, que tenemos la seguridad en Dios, tenemos que pasar por esa prueba. Tenemos que ser probados para ser aprobados por el mismo Dios. De que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros. Dice: no, el muchacho está duro. ¿Qué es lo que? El muchacho no deja que el enemigo haga lo que quiera con él. Inmediatamente viene la prueba, se mete con Dios más.
Y ahí entonces Dios viene y nos prueba a cada uno de nosotros nuestra capacidad, con la confianza de que nosotros, cualquier situación que estemos enfrentando, la vamos a poder sobrellevar. Dice que la prueba produce esperanza. Cuando el creyente experimenta esto, la esperanza, está experimentando lo que es la fidelidad en Dios. Esa fidelidad en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar enfrentando en la vida de cada uno de nosotros. Esa fidelidad que nosotros mantenemos en la circunstancia. A Job sus amigos le decían que él tenía un pecado oculto, que lo revelara. Pero no tenía ningún pecado, mi hermano. Solamente Dios quería fortalecer su carácter, moldearlo. Quizá ese orgullo, pero no porque él pecaba, porque si nos vamos al libro de Job, vamos a ver un Job que hasta por sospecha hacía sacrificio. Por si acaso mi hijo pecó, vamos a matar esta oveja. Por si acaso. Oye, el tipo andaba en la brecha todo el tiempo, mi hermano. El tipo no andaba titubeando ni jugando con el pecado. Siempre se mantenía firme. Pero Dios tenía que moldear ese carácter y probarle a Satanás de que era un hombre fiel. Y dice que la esperanza no avergüenza. Aquí Pablo viene concluyendo diciendo que la esperanza no avergüenza, es decir, que nunca termina en decepción. Cualquier cosa que podamos hacer por nuestra fuerza al final puede llevarnos a la decepción, porque no lo pudimos lograr. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, de que Él está obrando y de que Él se va a seguir glorificando, aunque su respuesta sea contraria a la que nosotros esperemos, vamos a estar satisfechos y no vamos a ser avergonzados. El mismo Jesús dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero deben de confiar porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús no le dijo que no van a tener aflicciones, y se lo está diciendo a sus discípulos. Se lo está diciendo a ellos mismos. Dicen: no se tranquilo, no crean que ustedes van a estar aquí en viento de popa. No, ustedes van a padecer, pero tranquilo porque yo he vencido al mundo. Y cuando Él viene y habla de que ha vencido el mundo, ni siquiera había ido a la cruz. No había padecido sobre la cruz. No fue cuando Él resucitó que se lo dijo. Fue antes de padecer. Sin embargo, ya Dios estaba hablando como que ya era un hecho, de que ya había acontecido así. Ya yo he vencido al mundo. Yo fui sobre esa cruz, morí por ustedes y resucité. Pedro, el mismo Dios le dice: confiad. El verbo confiar lo vemos como ánimo, cobren ánimo. Yo sé que ustedes van a padecer, sé que ustedes van a tener dificultades, van a vivir como extranjeros, van a tener que andar corriendo quizás por la persecución hacia ustedes, pero ten seguro que yo voy a vencer y voy a prevalecer sobre ustedes, de que yo tengo el dominio y el control de su vida. La Biblia nunca promete una vida sin dificultad. Promete que la presencia de Dios y un propósito eterno en medio de cada una de ellas. Nunca debemos de interpretar nuestra identidad a partir de la prueba, sino interpretar la prueba a partir de nuestra identidad en Cristo. Punto número 2. La fe produce gozo aún en medio de la prueba. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7? Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Bien, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué produce la prueba, mis hermanos? Vamos a ver unos puntos de lo que produce la prueba. Dice que la prueba, la fe produce obediencia y provisión. Y esto lo saqué de la viuda de Sarepta. Ok. La viuda.
que Elías fue y fue y le pidió la torta. Ustedes saben, ¿verdad? Le dijo, hame esa arepa a mí. Entonces, esta viuda, cuando Elías llega a su encuentro, le dice que solamente tiene un puñado de harina y un puñado de aceite, mi hermano. Con el objetivo de comer ella y sus hijos y luego ¿qué? Morirse. Pero viene Elías y le dice ¿qué? Prepárame a mí primero. La arepa, no. La torta. No, lo que pasa es que Ignacia hace una arepa, y la pastora iluminada, que dan la hora y estoy pensando en eso. ¿Van a vender ahí arepa hoy? Yo, bueno, apúntenme. Entonces, Elías viene y le pide que le prepare esta torta a él. Y esta mujer, sin cuestionar la voz de Dios aquí en la tierra, la voz del profeta, fue y obedeció a lo que él le mandó. Y esta obediencia produjo provisión. El que ella obedecer sin titubear a la voz de Dios, entonces hizo que esta mujer pudiera vivir mientras tuvo vida sobre la tierra sin escasez sobre su vida. La misma causa de la historia que contábamos en el día de ayer sobre la escuela bíblica. La viuda que su esposo murió y dejó mucha deuda. Y los cobradores estaban yendo sobre ella a tocarle la puerta para que le entregara a sus 2 hijos para esclavizarlo y con eso saldar la deuda. Esta mujer fue donde Eliseo y le comentó la situación en la que estaba presentando. Sin embargo, Eliseo le dijo, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú tienes sobre tu casa? Y esta mujer lo único que declaró fue que lo único que tenía era un cántaro de aceite. No tenía más nada. Él le hubiese podido decirle, humanamente hablando, no, pero vende la cama, vende la mesa, el comedor, todo lo que tú tengas y paga. Vende hasta la casa si es posible, pero no. Le dijo a ella, ¿qué tú tienes? Y esta mujer declaró lo único que tenía. Y le dijo, mira lo que tú vas a hacer con esto. Ve donde tu vecino, pide prestado cántaro alrededor de todo ello. Dile que te preste todo y no pida poco, pide mucho, porque lo que viene es grande. Y le dijo, y luego que tú tengas todo tu cántaro, entra tú y tus hijos, cierren la puerta y procedan con lo que tienen que hacer. Llenar cada uno. Humanamente hablando, si esta mujer, escuchando esto de Eliseo, viene y agarra y dice, pero este hombre tiene que estar loco. ¿Cómo yo, con una sola vasija de aceite, voy a llenar miles, por decir una cantidad? Es más, una botellita de agua no me va a llenar 2 botellitas de agua. Humanamente hablando. Pero esta mujer tampoco titubeó, mi hermano. Esta mujer fue, pidió los cántaros prestados, fue y obedeció a la voz de Dios sobre la tierra y hizo lo que el hombre le dijo. Y esta mujer comenzó a llenar los cántaros. Ella no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba creyendo a la voz de Dios. Obedeció a lo que Dios le había mandado, mi hermano, y comenzó a llenar todos los cántaros. Y cuando el hijo le dijo, ya no hay más, ahí mismo escaseó el aceite. Pero ya estaban todas las vasijas llenas. Ni usted ni yo podríamos explicar esto. Sabemos que fue un milagro de Dios, que fue la mano de Dios misma que tuvo sobre ese proceso de su vida. Esta mujer, mi hermano, agarró y obedeció. Y cuando fue nuevamente donde el profeta le dijo, ya tú tienes la solución sobre tu mano. Vende todo ese aceite, págale a los deudores y vivan de eso. Quizá esta mujer andaba buscando una solución momentánea, saldar la deuda. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Otro punto de lo que produce la fe es confianza absoluta en la palabra. Mateo 5 del 8 al 13. No lo vamos a leer. Es la historia del centurión. Dice que el centurión va donde Jesús pidiendo una sanidad para uno de sus criados. Inmediatamente Jesús le dice, ven, vamos. Y él dijo, no, espérate, las cosas no son así. Yo soy un hombre de autoridad también. Y como hombre de autoridad, yo tengo
el poder de decirle a uno de mi guardia, a una distancia, hagan y deben de hacerlo. Si tú eres el Dios de las enfermedades, el Dios de las circunstancias, de la escasez, el Dios de tu familia, el Dios de tu matrimonio, con solamente tú declarar la palabra va a suceder. Y esto fue lo que pasó. Inmediatamente Jesús escuchó esto. Dice que no había visto una fe semejante a la de este en Israel. ¿Por qué? Porque entendió que solamente con la palabra, aquel que tiene la autoridad para declararlo, hace que las cosas imposibles sean posibles. Y otro punto, mi hermano, es que la fe produce transformación. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué libro? De Pedro, correcto. Y aquí vemos el mejor ejemplo, Pedro. Pedro, al principio, cuando Dios le llamó, ¿quién era? Un hombre de bocado, pastor. No pensaba lo que iba a decir. El hombre hablaba sin pensar. Yo, no, Juan, ¿qué pasa? Deja relajo. Era un hombre, mi hermano, mire, con un carácter, mire, que había que ser moldeado. Ya Joan cambió. Joan cambió. Y más ahora con Sahid. Tú sabes que ahí él tiene su prueba. No lo deja dormir. Óyeme. Pedro era un hombre realmente de un carácter, mi hermano, que había que ser doblegado sí o sí. Y tanto así que cuando Jesús declaró lo que iba a padecer, dijo, mira, aunque todos te dejen, yo voy a estar contigo ahí. Y Jesús le dijo, y es verdad, mi hermano, que tú me vas a acompañar. Ten por seguro que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Dicho y hecho, mi hermano. Desde que Jesús comenzó a pasar su proceso, desde que le decían, tú andabas con... Yo no, cuidado, cuidado. Corría, mi hermano, negando a Jesús, de que andaba con Jesús, de que caminaba con Jesús, comía con Jesús. Pero no vemos un Jesús luego de la resurrección que fue donde Pedro y lo llamó a la atención o lo juzgó por lo que hizo, sino que lo restauró. Lo restauró y le dijo, apacienta mi oveja. Si de verdaderamente tú me amas, apacienta mi oveja. Y hoy en día vemos a Pedro aquí dándole ánimo a la iglesia primitiva. No es el Pedro que antes negaba a Jesús, sino que ahora enfrenta las circunstancias, enfrenta las situaciones que puedan llegar sobre su vida. Aquí vemos un Pedro realmente que es transformado. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La misma causa de Pedro. Empezó la buena obra en Pedro inmediatamente desde su llamado. Ven que te voy a hacer pecador de hombre. Y ese proceso, ese moldear su carácter no fue al instante. No bastó con que Pedro soltara la red y siguiera a Cristo, no. Fue hasta su resurrección cuando pudo experimentar por completo lo que era el carácter perfecto, el carácter que Dios realmente anhelaba para Pedro. Aquel carácter que iba a ser la piedra angular de la iglesia. Dice, el resultado final de la fe, estamos terminando, mi hermano, en el versículo 1 del 8 al 9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1 del 8 al 9. Lo leo. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo vea, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La palabra fin significa meta, mi hermano. Y cuando en este pasaje dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, está haciendo referencia a que ya el pecado no va a ser causa para nosotros de tentación. Estábamos siendo gobernados por el pecado.
inmediatamente confesamos a Cristo, ya somos libres del pecado. Pero el pecado se mantiene merodeando sobre nosotros, asediándonos, acechándonos, atacándonos, buscando la manera de cómo hacernos caer. Satanás no anda durmiendo, pero el fin de eso es que nosotros podamos, el fin de nuestra fe es que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestra alma, donde ya el pecado no va a habitar alrededor de nosotros. La vida cristiana no se basa en lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver, sino en la certeza de la promesa de Dios. Por eso, aun cuando atravesamos pruebas, nuestro gozo permanece. No porque el sufrimiento sea agradable, sino porque entendemos que Cristo vive en medio de cada uno de nosotros. En cada uno de nuestros procesos, ahí está Cristo, el cual nos guarda con su poder, y un día le veremos cara a cara a aquel a quien ahora amamos por fe. No lo podemos ver. La iglesia primitiva no había visto a Cristo, mi hermano. Los discípulos sí. Y Pedro aquí le está dando ánimo. Oye, ustedes tienen un privilegio porque ustedes, aún sin verlo, están creyendo. Muchos tuvieron que verlo para creer, pero ustedes, su fe es mayor porque ustedes están creyendo cuando aún no lo pueden ver. Solamente por fe, por la seguridad de que ustedes saben que hay un Dios real, que en medio de sus situaciones ha estado ahí con su mano extendida. La fe no consiste en creer a pesar de la evidencia, sino en confiar en Dios a causa de la fidelidad. Por eso el creyente puede atravesar pruebas, pérdidas y incertidumbre sin perder la esperanza. Y eso es lo que explica Hebreo 11, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Job declaró algo. Dijo: de oída que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job no había visto a Dios, porque nadie en esta vida puede ver a Dios cara a cara sin antes morir o estar libre del pecado por completo, de lo que hablábamos anteriormente en el último capítulo de Primera de Pedro. No puede. Cuando Job hablaba de que ahora sus ojos lo ven, fue de la fidelidad de Dios en medio del proceso que él estuvo pasando. Que aún en esa circunstancia de que perdió todo y cayó en enfermedad, aún allí él vio la mano de Dios obrando a su favor. Y cuando él vio los resultados de ese proceso, de él soportarlo, entonces dijo: verdaderamente hay un Dios real, verdaderamente hay un Dios que vive. Pues ¿sabe por qué, mi hermano? Porque las cosas que yo pasé, nadie las podía pasar y quedar vivo. Pero cuando entendemos que Dios está a favor de nosotros, entonces entendemos realmente a qué Dios le estamos sirviendo, porque tenemos la certeza y la confianza de que en nuestro proceso aún allí Él está. La prueba puede revelar el fuego, que era lo que Pedro hablaba en su libro cuando habla de el oro. Pero Dios siempre está mirando lo que es el oro, mi hermano, porque la prueba es temporal, pero los resultados permanecen por la eternidad. Todos los resultados de nosotros, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos sobre esta tierra, es con el fin de nosotros poder obtener esa herencia celestial, mi hermano. Y termino con esto. Una herencia que es incorruptible, inaccesible. Esa herencia realmente por la que nosotros debemos de luchar. Nada en este mundo nos va a convenir ni nos va a dar lo que nosotros queramos, que es la salvación. Si estamos aquí es porque andamos detrás de un objetivo, y es alcanzar esa salvación. Y afanarnos por las cosas de la tierra no nos van a dar el resultado que nosotros queremos. Lo que sí debemos de dejar es en claro que en medio de cada proceso que podamos estar viviendo, Dios está ahí, acompañándonos día y noche. De que en toda la prueba, en cada proceso hay una enseñanza. Ese es el fin de las pruebas: el fomentar nuestro carácter, el aumentar nuestra fe, traer sabiduría sobre la vida de cada uno de nosotros, de que nosotros podamos estar capacitados, enteramente capacitados para toda buena obra. Y ese es el fin de las pruebas. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, debemos de entender de que hay un Dios que nos dijo: yo sé que ustedes van a pasar pruebas, yo sé que van a tener dificultades, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo voy a ir delante de ustedes en cualquier situación que ustedes se encuentren. La escasez es una temporada.
Las situaciones familiares son temporadas que al final Dios se va a glorificar en cada una de ellas. No basta solamente con decir, Cristo, yo te amo, y no demostrarlo. Pedro le dijo, no, yo voy a estar de ahí. En tu momento de angustia, en tu momento más difícil, yo voy a estar ahí. Y el primero en correr fue él. Pero Dios lo restauró. Dios le dio otra oportunidad. Y no fue y le reclamó por haberlo abandonado. No, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Sino que agarró y dijo, ven que te voy a restaurar, mi hermano. Y tú vas a tener el carácter y tú vas a tener la autoridad de poder animar a tus hermanos en el día de mañana. A través de ti, a todo aquel que esté padeciendo persecución por causa mía, tú vas a ser el ejemplo vivo de que realmente se puede. Que cuando realmente usted quiere mantenerse firme y fiel delante de la presencia de Dios, no hay nada que sea imposible. Solamente es mantener la fe ahí. La fe es, muchas veces queremos poner la prueba como que es el protagonista en la situación en la Biblia, pero no. Realmente lo primordial debe ser la fe, porque esa fe es que él, como decía su palabra, la fe lo que nos recuerda a nosotros de que hay un Dios vivo, aún nosotros no viendo, estamos creyendo de que hay un Dios vivo. Ni siquiera es la fe, en fin, el resultado es Dios, de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros somos hijos de Él y que por ende Él tiene el derecho de intervenir sobre nuestra vida, gobernarlo como a Él se le plazca. De que nosotros realmente dejemos que Él sea quien nos gobierne y nos dirija. Esta es la solución, mi hermano.